Auspicia Impacto Económico RSB. Segundo bloque de Impacto Económico, como lo habíamos anticipado, el tema de la inflación vuelve a estar en el centro de la escena. Lo vamos a analizar junto a la licenciada Sofía Sandoval. ¿Cómo está, Sofi? Bienvenida. Bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo vienen los datos de inflación a nivel nacional en este primer trimestre? Bueno, a nivel nacional viene bastante complicado el tema. Sabemos que el gobierno a fines del año pasado fijó una meta de inflación, lo que ellos proyectaban que iban a subir los precios durante todo el 2018. Esa meta fue el 15% de inflación, pero estamos un poco complicados porque ya tenemos los datos de los primeros 3 meses del año, del primer trimestre, y tenemos unos porcentajes que dificultan que se cumpla esa meta, ¿no? Como decíamos, el año pasado, por ejemplo, el gobierno había fijado una meta del 17% de inflación para todo el año, para todo 2017. Eso eventualmente no se cumplió porque el gobierno llegó o se midió una inflación del 25%. Claro. Superó en 8 puntos a la meta que se habían proyectado. Para el 2017. Para 2017. ¿Qué pasa este año? El gobierno había pensado en un principio en una meta del 12%, un poquito más baja. Con estos resultados de 2017 decidió bajarla un poquito más, claro, digamos, aumentar el techo de inflación, bajar un poco la ambición. Claro, ¿no? Claro, bajar la ambición. Bajar la ambición, que entonces de este 12% pasó a un 15% para poder llegar con la meta inflacionaria. De todos modos está bastante complicado el panorama porque hablamos de una inflación, por ejemplo, durante el mes de marzo a nivel nacional fue del 2,3%. Si nosotros hacemos una proyección de todos los meses, ya sabemos que en el primer trimestre hubo un 6,7% de inflación acumulada, y si lo proyectamos a todos los trimestres del año, estamos hablando de más del 24% o 20% de inflación. Por lo tanto, no se cumpliría esta meta del 15% que se había propuesto el gobierno nacional. Sí, tal cual. Bueno, la proyección de la mayoría de los analistas hace referencia a una inflación del 2022, ¿no? Exacto, sí. Se analizó también un relevamiento de expectativas de mercado que evalúa el Banco Central, pero con las opiniones de las consultoras, de los bancos, y están hablando más o menos de un 19,4%, sí, casi un 20% de inflación desde la expectativa privada, ¿no? Que ya no es la meta que se había impuesto el Ministerio de Economía. Claro. Bueno, el gran punto, la gran pregunta es ¿por qué no baja la inflación? Y acá hay que tener en cuenta que cuando hay desequilibrio en un mercado, ese desequilibrio se traslada al resto. ¿Qué es lo que está pasando? El problema de la emisión monetaria que hace que haya más más dinero en circulación. En febrero, el gobierno emitió 100.000 millones de pesos. En marzo, el ritmo de emisión se incrementó. Si vos anualizás lo que se emitió en marzo, el aumento de la base monetaria, te da una proyección del 30% anual. Es decir, más dinero en circulación. ¿Y por qué más dinero en circulación? Porque el gobierno emite para cambiar los dólares que ingresan producto del endeudamiento externo para financiar el déficit. Parte de esa mayor emisión, el gobierno la retira del mercado para que el efecto inflacionario no sea tan alto, vía LEBACs, vía otros instrumentos de política monetaria. Por eso, las LEBACs hacen que la tasa de interés tienda a ser más alta de lo que sería si el gobierno no tuviera que recurrir a ese instrumento para quitar pesos del mercado. Exacto. Por ejemplo, hace poquito Federico Sturzenegger habló de subir estas tasas de interés, la tasa de interés de referencia, sí, que tiene el Banco Central. Actualmente está en el 27,5%, claro, que es un número alto, pero debería ser un poco más para poder atenuar la inflación, como decías vos, Daniel, retirar el dinero circulante y así evitar que los precios sigan subiendo. Claro. Bueno, pero aquel gran tema, que fue uno de los que se planteó en el Congreso Económico Argentino, me pareció muy indicado el planteo de Rodolfo Santangelo. Él sostuvo que el punto no es shock versus gradualismo, sino gradualismo consistente con un plan versus un gradualismo sin plan. Y eso es lo que está ocurriendo. Y por eso tenemos estos desequilibrios en el mercado monetario, en el sistema monetario, producto del desequilibrio fiscal.
O sea, acá el tema central sigue siendo que tenemos un déficit muy alto producto de un gasto público enorme. Entonces, ese desequilibrio se traslada a los precios, se traslada a una tasa de interés más alta, lo cual complica la actividad económica, y ahí es donde hay que poner foco. El gasto público ha bajado en una proporción muy baja en relación a lo que hace falta. Y acá hay que hacer referencia no solo al gasto público a nivel nación, sino a nivel de las provincias. En las provincias no ha habido ningún ajuste. De hecho, entre 2015 y 2017 aumentó la cantidad de empleados públicos, aumentó el gasto público. Entonces, si no hay un ajuste del gasto, no podés atacar el problema del déficit, con lo cual vas a tener que seguir financiando ese déficit. Ese es el tema central. Exacto. Bueno, y mencionabas también, por ejemplo, cómo es la situación en las provincias. Recién mencionábamos el porcentaje de inflación que daba el INDEC, pero sabemos que Neuquén tiene su propia dirección de estadísticas y censos que mide la inflación y midió un poquito por debajo del índice a nivel nacional. En el caso neuquino, la inflación de marzo fue del 1,93% y acumula un 5,51% en lo que va del año, ¿no? Claro. Así que esto fue impulsado sobre todo, por ejemplo, por los gastos médicos y otros gastos de salud, que es uno de los rubros del IPC, que tuvo un 4,4% de aumento según esta medición. También los gastos de artículos de tocador incrementaron mucho o subieron este porcentaje. Y bueno, sabemos por todos los medios, nos enteramos, por ejemplo, del incremento que hubo en el transporte público, que tuvo una suba del 30%, o por ejemplo en las tarifas de electricidad, ¿no? Que últimamente hubo muchas quejas al respecto por las subas que hubo en ese rubro también. Así que notamos que es algo que se repite, sobre todo un número que es muy importante, recién lo mencionaba nuestro invitado, porque muchas veces se utiliza este índice para actualizar los salarios de algunos trabajadores o de algunos sectores de algunos gremios. Algunos gremios, ¿sí? El gobierno, por ejemplo, con este tema de las paritarias lo vio como un logro que muchos gremios a nivel nacional cerraron las paritarias con un 15% de aumento y con una cláusula de ajuste, lo que se llama cláusula gatillo también, que es, para explicarlo, se activa cuando la inflación sube por debajo por encima del 15%, ¿no? No se cumple esta meta que se había propuesto el gobierno, entonces los salarios quedan desactualizados, se hace un ajuste para otra vez recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Por ahora se ve como un logro, ¿no?, que hayan acordado el 15%. El tema es si se empiezan a activar estas cláusulas, es decir, si el gobierno no cumple la meta, ¿qué es lo que va a pasar? Claro. A mí lo que me llama la atención es la falta de capacidad de aprendizaje. Con la historia inflacionaria e hiperinflacionaria que hemos tenido, no hemos aprendido, cosa que sí hicieron otros países de la región. Y acá también, además de la inconsistencia del gobierno nacional en su esquema económico, hay una gran irresponsabilidad del resto de la clase política, porque plantean el problema de la inflación, pero tampoco hacen nada para bajar el gasto. Al contrario, siempre hay iniciativas para aumentarlo. No hay señales de austeridad. Entonces es un gataflorismo. Nos quejamos por un lado, pero por el otro no hacemos nada para atacar la causa de la inflación, que es la emisión de moneda para financiar el déficit fiscal producto de un gasto público enorme. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la clase política que no acompaña o que no hace un planteo consistente para solucionar el problema. Exacto, es atacar el problema de raíz en lugar de estas herramientas que utiliza, como por ejemplo subir la tasa de interés, que es algo que puede llegar a atenuar el problema, pero no solucionarlo de raíz, como decíamos. Claro, ¿no? Tal cual. Bueno, porque de nuevo lo que siempre se plantea es que el gobierno está utilizando un solo recurso, que es la política monetaria, cuando se debería encarar en forma integral desde la política fiscal que debe acompañar la política. El tema es que la economía argentina tiene un grado de deterioro, y en esto, de nuevo, hay que hacer referencia al desastre económico que dejó el kirchnerismo, y eso requería un plan económico integral. No se puede solucionar tomando medidas aisladas. Eso es lo que hizo el gobierno, y por eso todavía la inflación sigue siendo un problema muy grave, que es un impuesto encubierto, porque sabemos que tenemos 100 pesos en el bolsillo y en un mes
tenemos menos plata o menos poder adquisitivo, ¿no? Entonces, de nuevo, como para cerrar, si no se ataca el déficit fiscal bajando el gasto público en la nación, en las provincias, en los municipios, va a ser imposible terminar con la inflación, que es un impuesto que afecta especialmente a quienes menos tienen, ¿no? Eso es lo que hay que tener en claro. Exacto, y un dato a tener en cuenta es que si queremos cumplir con esta meta de inflación que se propuso el gobierno, desde abril y hasta diciembre tendríamos que tener un índice de precios al consumidor con una suba del 0,9%, que es menos de la mitad de lo que se está midiendo ahora. Eso tendría que ser durante todos los meses que restan del año para poder llegar a la meta. Sofi, gracias por tu participación. No, gracias a vos. Pausa en el próximo bloque, el segmento de actualidad empresarial. Ya venimos, no se vayan. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Cuando lo llamás, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Medife me cuida.